¿Y la matanza aquí también la guardaban en las tinajas o no? Sí, la matanza, pero se entraban las tinajas en tiempo verano. Ajá. En el verano para conservar la chacina. El invierno estaba colgado, al aire libre, el invierno no le perjudicaba nada, claro, para que soleara bien. Pues entraba ya la primavera, ya que empezaba ya la calor, era cuando se recogía y se entraba en tinajas. Sí. Y entonces las tinajas servían para todo, ¿no? Sí, claro, servían para la aceituna también, para endulzar la aceituna, sí. Pero que había tinajas, había muchas tinajas, servían también para endulzar la aceituna, porque la aceituna se preparaban las tinajas. Pues la aceituna, pues, había una, la primera que se usaba era la machacá, que se machacaba y se endulzaba, se le daba 2 o 3 veces el agua y se endulzaba, y cuando estaba dulce se aliñaba. Y había luego otra que era sajá, lo mismo, se tenían agua, se le mudaba el agua 2, 3 o 4 veces, y a las 3 o 4 veces que se le mudaba el agua se endulzaba y se aliñaba. Y luego la aceituna de año, que era la que se dejaba entera, pues eso se dejaba entera en el agua, y cuando llevaba ya tiempo se aliñaba y el aliño la rendía, y esa duraba para todo el año. Esa es la de verano ya, ¿no? Esa es la aceituna de año, que le llamaban, para todo el año. ¿Y también iba la tinaja? Claro, la tinaja, entonces era todo en tinaja.